amor soberano. En el libro de Romanos, el capítulo 9, 14 hasta el 24. Romanos 9, 14 al 24. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a orar, hermanos, entregando en las manos del Señor este mensaje y agradeciendo también al Señor, hermanos, por todos los hermanos que se han recuperado de alguna enfermedad y en especial de esta terrible pandemia también que afecta a todo el mundo. Gratitud al Señor. Algunos de esos hermanos están en esta mañana. Gracias al Señor. Gracias por que Él ha respondido a las oraciones. Y un detalle también, algo más. Agradecer al Señor por la vida del pastor Federico Fretes. Esta semana emprende viaje junto con su familia a los Estados Unidos, la ciudad de Texas, para así poder llevar adelante el estudio, sus estudios. Se propone hacer un doctorado, entonces oramos nuevamente por el pastor Federico, el amado pastor Federico, su esposa Eunice, Lady Eunice y cada uno de sus hijos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy han venido a adorar tu nombre. Solamente pido que tu Espíritu Santo pueda ser el que guíe tu palabra para alimentar nuestro ser, para que nuestra alma se alimente de ti. Nadie salga vacío, sino lleno de ti. Pedimos también, Señor, por el pastor Fede y nuestra hermana Lady, su esposa, Lío, Caris y Ana, por el viaje que van a tener ya esta semana a los Estados Unidos, que tú les guíes, les acompañes. Y gracias por sus vidas. Tu propósito se cumpla plenamente en ellos. Gracias, Padre, y gracias por cada hermano presente en esta mañana, por aquellos a quienes tú has curado también, Señor, has sanado en este tiempo. Y seguimos orando por todos aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad o esta enfermedad que ahora azota al mundo. Entregamos en tus manos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amor soberano. Cuando hablamos del amor soberano de Dios, nos estamos refiriendo a dos atributos que le son propios, tanto amor
el amor. No es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. No solo nos da amor, sino que Él es amor. Y Dios es soberano también. Y esa soberanía, cuando decimos que Dios es soberano, significa que Dios, por no tener principio ni fin, Él controla todo lo que existe. Sabe y conoce en forma absoluta todo. Y ya antes de la fundación del mundo, todo lo que había de suceder, Él lo sabía. Él sabía que ibas a estar aquí en esta mañana. Él sabía quién iba a ser tu esposo, tu esposa. Así es que no tienes por qué retroceder, ni por qué arrepentirte, porque Él dispuso, Él ya sabía. Esa es su soberanía. Está más allá del tiempo, hermanos. Más allá de todo territorio. Más allá de lo que pudiera tu mente hoy, tan finita como la mía, pensar y saber. Dios es soberano. Esta soberanía, hermanos, no es una tiranía de parte de Dios, sino una demostración de su amor total y completo. Amor y soberanía, misericordia y justicia de Dios siempre van de la mano. Vamos a ver esto en este pasaje. Prometo ser breve y conciso para que nos enfoquemos en un tema, este amor soberano. Veamos el tema en cuestión entonces, de acuerdo a este pasaje que hemos leído. En primer lugar, hay un amor soberano en Dios que se manifiesta en su justicia. En el versículo 14 que hemos leído dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con justicia cuando dice no hay injusticia en Dios? Dios no es injusto. La justicia de Dios es, hermanos, esencialmente su firme compromiso con su propio nombre y con su propia gloria. Dios, al mostrar su justicia, muestra, refleja, manifiesta su gloria. Él es justo. Y por tanto, lo que es más valioso es su propia gloria. Dios creó todo esto que vemos, en cuanto a la naturaleza se refiere, para su gloria. Dios nos hizo a nosotros para su gloria. Por tanto, la justicia de Dios, su justicia, consiste fundamentalmente en hacer lo que es coherente con la estimación y la valoración y la demostración de su nombre, su gloria. Dios sería injusto si no defendiera y reflejara su gloria como infinitamente valiosa. ¿Hay injusticia en este mundo? Sí hay. Hay injusticia. ¿Tiene que ver algo con la justicia de Dios? Dios es justo. ¿Hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. No leímos todo el capítulo 9 para no abarcar tanto, hermanos, ni saturar el tiempo para el mensaje. Pero solamente así, resumiendo, el capítulo 9 nos habla de que Dios eligió a un pueblo, a su pueblo, pero no porque era el mejor, no porque era el más bueno, sino por su misericordia. Él dice, al contrario, eran insignificantes,
eran tan pequeños, pero Él los eligió. Los eligió para su gloria. Pero una vez que vino Cristo, también el mensaje fue para los gentiles, para nosotros. Y nos ha elegido para su gloria. ¿Quién era mejor? Nadie era mejor. Nadie es mejor. Luego da un ejemplo cuando Rebeca concibió de Isaac. Uno nació primero, Esaú. Luego nace su hermano Jacob. Pero Dios elige a Jacob. No porque era mejor, dice el capítulo 9, versículo 11. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Para que el propósito de Dios permaneciese. Es decir, Dios eligió a Jacob porque Él decidió hacerlo. Fue su elección. Jacob no era mejor que Esaú. Ustedes que habrán leído la palabra de Dios, Jacob era un suplantador. Robó la primogenitura de su hermano. Pero Dios lo eligió. Entonces Pablo seguidamente dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense ahí cuando el apóstol Pablo está hablando acá claramente de un Dios que es soberano. Él elige, Él decide. ¿Hay injusticia en esto? No. La injusticia que vemos en este mundo. ¿Por qué? ¿De dónde salen las injusticias? ¿De dónde vienen las injusticias, hermano? Todo tuvo su inicio con la caída del hombre. El ateo, el agnóstico, el escéptico, aquel que no cree en nada, dice, ¿por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hay muerte, hay dolor, el niño que muere. ¿Por qué? ¿Por qué el secuestro? ¿Por qué destrucción? ¿Por qué violencia? ¿Por qué el mundo tiene que pasar por esta situación? ¿Dónde está tu Dios? Todo tuvo su principio, o los principios de estos males. Ya lo veníamos hablando en la secuencia de mensajes del libro de Romanos. La caída del hombre, el pecado del hombre. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Dios aplicó su justicia. Aplicó su justicia en su Hijo Jesús. Siendo que nosotros, por nuestra propia justicia, nunca vamos a lograr, nunca vamos a alcanzar. Dios aplicó toda su justicia en su Hijo Jesús, para que su nombre sea glorificado. Y es así que finalmente ninguna injusticia en este mundo ha de superar la justicia de Dios. Muchas cosas suceden en nuestra vida. Sabemos y admito que hay cosas que no vamos a entender acá, hermanos. Hay cosas que tal vez no encontremos respuestas valederas a lo que nos pasa, a lo que nos sucede, incógnitas que van a quedar por ahí, que un día, tal vez el Señor responda a esos misterios que hay en nuestros corazones y que nos han pasado. Pero la justicia de Dios está sobre eso. Quiero que sepas en esta mañana que Dios es justo y todo lo que sucede finalmente es para su gloria.
Dios se glorifica en su justicia. Por eso aplicó su justicia total en su Hijo Jesucristo, ahí en la cruz. Tras la caída del hombre, irremediable caída del hombre, desde el Génesis también, 3:15, Dios ya estableció que un día vendría y ya vino, ya murió y resucitó aquel que hizo justicia para presentarnos justos delante de Él. Y así su nombre sea glorificado. En Juan 17:4, me gustaría que ustedes puedan leer en su casa Juan 17, es la oración de Jesús ahí en Getsemaní. Ya poco antes, ahí en el umbral del Calvario. Me gustaría que en tus horas difíciles, sombrías, oscuras, puedas leer Juan 17. Te hará bien. Jesús dice ahí, Padre, yo te he glorificado y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero no termina ahí, dice, ahora pues, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Eso es soberanía, hermanos. Desde el principio y antes del principio, Dios es soberano y Dios se glorifica en su justicia, en su Hijo. No a nosotros, oh Jehová, dice el salmista, sino a tu nombre da gloria. Permítanme decirlo una vez más. La justicia de Dios consiste en su firme compromiso de defender su nombre y su gloria. El día de ayer estuvimos con los adolescentes y nos ha visitado el pastor Raúl para hablarnos sobre los videojuegos y toda la adicción que pueda crear eso y que realmente crea. Y el peligro en nuestros adolescentes. Pero dijimos también que esa adicción no solamente es algo propio de los adolescentes, sino también de los adultos. Nosotros los adultos también tenemos que cuidarnos de algún tipo de adicción. ¿Por qué? Porque esa adicción puede consumirnos tiempo. Y no es que el pecado esté en ese videojuego o en ese entretenimiento que estamos teniendo, sino en el tiempo que dedicamos, que puede convertirse en un ídolo. Y ahí está el pecado, porque ningún ídolo es aceptado por el Señor, porque no glorifica su nombre. Entonces, hermanos, hay un amor soberano que se manifiesta en su justicia y su justicia glorifica su nombre. En segundo lugar, hay un amor soberano que se manifiesta en su misericordia. Hay varios pasajes bíblicos en donde hablan de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está esparcida en toda la palabra de Dios. Sí, Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, pero por su misericordia estamos aquí. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él es rico en misericordia. Nos dio salvación. No fue por nuestro valor, hermanos. No fue por algo que nosotros hiciéramos o hicimos, sino por su misericordia, por su gracia, por su amor. Él es rico en misericordia. También 1 Pedro 1:3, uno de los tantos pasajes, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer. Su misericordia. Aquí en este pasaje, en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, hermanos, no es que tanto corremos, no es lo que nosotros queremos. No es del que quiere ni del que corre, dice el apóstol Pablo. No tiene que ver con nuestro poder ni nuestro esfuerzo, sino más bien con la misericordia de Dios. Su misericordia, no podemos hacer nada por nosotros mismos sin su misericordia. También nos dice el versículo 22 al 24, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, tanto para judíos como para gentiles. ¿Qué está queriendo decir acá el apóstol Pablo? Que hay vasos de ira. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira que Dios ha preparado para destrucción. La soberbia y el orgullo del ser humano. Aquí pone el ejemplo del faraón, a quien Dios endureció su corazón, o el corazón de Faraón, para mostrar su gloria y su poder a su pueblo y por ende a nosotros también. Son vasos de ira para destrucción. Pero también por otro lado están los vasos de misericordia. ¿Para qué? Él preparó de antemano los vasos de misericordia para gloria, para su gloria. Es lo que venimos diciendo, hermanos. Hay vasos de ira para destrucción. Hay vasos de misericordia para mostrar y reflejar su gloria. Si tienes a Cristo, eres un vaso de misericordia. En tercer lugar, hay un amor soberano que se manifiesta en su elección. Hablamos de la justicia de Dios. Hablamos de su misericordia. Pero ahora también hay una soberanía en su elección. Y en esto, hermanos, en este punto yo quiero limitarme a lo que dice textualmente la palabra de Dios. No quiero salir ni un poquito ni a la izquierda ni a la derecha. Dios declara su propia soberanía. Dios le dice a Moisés, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y soy clemente con quien quiero ser clemente. Porque no depende del que corre, dice, ni del que quiere, sino de Dios. Él elige, Él decide, Él sabe, Él conoce. Él elige. Esta palabra, este versículo que tenemos acá y que el apóstol Pablo menciona, extrae del libro de Éxodo, en donde Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, mi rostro no verás. Mi rostro no verás. Pero le dejó ver su espalda. Rostro y gloria en la Biblia es la misma cosa, el rostro de Dios y la gloria de Dios. Déjame ver tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y luego Dios le dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Me compadeceré
de aquel a quien me compadezca. Moisés es un ejemplo de la elección de Dios, de elegir a alguien, de bendecir a alguien. ¿Quién era Moisés? Para que Dios lo elija. ¿Quién era él? Sabemos hoy que Moisés fue un líder. Vio las maravillas de Dios. ¿Cuánto daría por ser Moisés o estar al lado de Moisés? Y que Dios le diga, toma tu espada, golpea ese mar y se va a dividir en dos. Y lo hizo así, finalmente. Y lo dividió. Vio la proeza de Dios. Pero ¿quién era Moisés? Moisés no era nadie. No era nadie. Al contrario, era un asesino. Era un fugitivo de la justicia. Pero Dios le eligió y le hizo su mensajero y le dio un nombre que fue conocido a través de la historia como uno de los líderes del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le eligió. Dios decidió hacerlo. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Me remito a eso, hermanos. Por otro lado, también eligió a Faraón para ocupar un cargo, un trono en Egipto. En el tiempo en que su pueblo estaba esclavo o en esclavitud ahí. Dios eligió ese tiempo en que Egipto era un imperio, el mejor de todos. Aún no existía Roma con su imperio, era Egipto, ni tampoco Asiria. Ni ningún otro imperio poderoso, era Egipto. Y Dios eligió ese momento para que su pueblo esté esclavizado en ese lugar, sufriendo en ese lugar. Pero Dios le puso ahí a Faraón, para que ostente ese cargo, ese reinado. ¿Para qué? No porque Faraón era bueno. Al contrario, Faraón no conocía la existencia de Dios. Tenía tantos dioses como el pueblo de Egipto lo conocía o conocía en esa época. El sol, el buey Apis y tantos otros dioses. Pero Faraón conoció ahí quién era Dios. Dios eligió a Faraón. Sí. Él decidió hacerlo para mostrar su gloria. Y dice más, Dios endureció el corazón de Faraón. Sí. De hecho, el corazón de Faraón ya estaba endurecido antes, mucho antes. Ya era soberbio, ya era orgulloso, ya era un corazón que resistía a Dios, como muchos corazones, como muchos seres humanos que se resisten a Dios. Así era el corazón de Faraón. Pero todo era para que Dios muestre su poder y su gloria finalmente, su grandeza. ¿Cuántas veces hemos visto también a personas soberbias delante de nosotros? ¿Cuántas veces te has encontrado con personas con quienes no podés reflexionar? Es soberbio, es orgulloso. Y lo más llamativo es que el soberbio no se da cuenta que es soberbio, porque no reconoce su soberbia. Te has encontrado con personas que te han hecho injusticias por su soberbia. Y digamos que entre los hijos de Dios también hay soberbios. Pero Dios actúa. Es ahí que Dios actúa. El que se humillare será exaltado. El que se exalta será humillado finalmente. Porque Dios es el que decide. Dios es el que elige. Dios es el que finalmente
impone su soberanía, su voluntad, aún en cuestiones de la elección. Y solamente me limito a lo que dice acá la palabra de Dios. Tengo misericordia de aquel que debo tener misericordia. Eso nos molesta, hermanos. El versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sí, porque antes en el versículo 19 le decimos al Señor, ¿por qué pues reprocha? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Él es así? Y seguramente mucho te has preguntado también en esta vida, aunque eres hijo e hija de Dios, ¿por qué Dios tuvo que actuar de esta manera? ¿Por qué tuvo que ser así? Oraciones tal vez no contestadas, situaciones que no has podido remediar, que estuvieron fuera del alcance de tu mano. Y haces como dice este versículo 19, ¿por qué pues reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el versículo 20, escucha, hermano, estamos llegando al final de este mensaje. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Somos barro, hermanos. Recordemos que Él es el alfarero. Nunca el barro le dice al alfarero cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser moldeado, cómo tiene que hacerse. Jeremías 18 nos dice cómo el alfarero, que es Dios, se presenta y comienza a moldear, comienza a hacer ese trabajo. También vemos otra figura del alfarero, creo en Isaías, en donde ese alfarero tiene que romper y volver a hacer, volver a trabajar. Y muchas veces el trabajo del alfarero, que es Dios, trae dolor. Produce dolor. ¿Por qué? Sí, trae dolor. Produce dolor para transformar, para moldear aquello que nosotros nunca vamos a moldear. Para que nuestro orgullo quede por el suelo y sepamos que Él es el que moldea. Dirá el barro al alfarero, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, hermanos. Nunca. Dios puede usar hasta lo más soberbio, vil y despreciable, para luego convertirlo en algo útil que lo glorifique. Pensemos en nuestra vida. Pensemos en la vida de muchos de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros hijos. En cuanto Dios ha moldeado, ha usado lo más soberbio, vil y despreciable para convertirlo en algo útil. Pensemos en nuestra vida, cuántos errores, cuántas falencias, cuántos pecados cometidos ante un Dios santo. Pero Él, una vez que nos salva, nos limpia, nos hace justos en Cristo, puede hacer de nosotros vasos útiles para su gloria. Y esto solo por su soberana elección. La elección de Dios no está basada en cuánto nosotros hemos pecado, cuántos pecados tenemos en nuestra vida o en cuánto no hemos pecado. Deja de compararte con los demás. Deja de hacerte comparaciones. No soy como aquel, no soy como aquella, no soy como este. Deja de compararte con tu hermano en Cristo. No. Él es el que elige, Él es el que decide como Él quiere. Nunca el barro le dice al alfarero cómo tiene que hacerse. La elección de Dios no está basada en algo de lo que hagamos, pensemos, sintamos o decidamos.
La soberanía de Dios nunca se iguala a nuestros pecados, ni se somete a nuestras limitaciones. Es Dios el que elige, el que decide, hermanos, el que hace conforme a su soberanía. Nuestros pecados nos demuestran que no podemos ser elegidos. Si fuese solamente por nosotros, por nuestros errores, por nuestros pecados, Dios nunca nos iba a elegir. Pero en esta mañana, para aquel que dice, ¿cómo Dios me ha elegido a mí? ¿Por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué Dios te ha elegido? Es porque has invocado el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Su elección se basa en que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso, para el alma quebrantada, para el alma que siente que ha pecado tanto y no puede estar ante un Dios santo, y si hay alguien en esta mañana que dice, Señor, yo no puedo estar a tu lado así como soy, así como estoy, no puedo estar a tu lado así. Entonces, ¿qué le podemos decir? Arrepiéntase e invoque el nombre del Señor por medio de Cristo Jesús, quien murió por los pecadores. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Sepamos que hay un amor soberano en Dios que se manifiesta en su justicia. Dios no es injusto. Hay un amor soberano que se manifiesta en su misericordia. Gracias a su misericordia estamos aquí. Hay un amor soberano que se manifiesta en su elección. Dios conoce, Dios sabe. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo finalmente es elegido y tiene la salvación. Así es que si usted ha invocado el nombre de Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho al Señor Jesucristo, creo en ti, entonces Dios le ha elegido. Si en esta mañana hay alguien que nunca le ha dicho sí al Señor, que nunca ha creído a Jesucristo como su Señor y su Salvador, en esta mañana dígale al Señor, Señor, yo creo en ti, yo creo que has perdonado mis pecados en la cruz y solamente tú y solo tú me puedes salvar. Hoy, ve a la cruz de Cristo, ve a su gracia, acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Él será tu Salvador, Él será tu Señor. Si en esta mañana hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor, acepte y queremos conocerle, queremos hablar con usted, queremos hablar contigo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu soberanía. Gracias porque nos has elegido, por tu gracia, por tu misericordia. Y en tu soberanía, tú tienes misericordia de aquel de quien tendrás misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia en medio de tantas injusticias que hay en este mundo. Ayúdanos a entender y a saber que tú tienes la última palabra en medio de tanta injusticia humana. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.